Bueno, muy buenas noches. La maestría en Filosofía del Derecho de esta facultad tiene el gusto de presentar esta oportunidad a la doctora Diana Maffia. Ella, para los que no la conocen, es doctora en Filosofía, docente e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudio de Género en esta facultad y de la maestría en Estudio de Género de la Universidad de Rosario. Ha sido ombudsman en Derechos Humanos y Equidad de Género en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y también legisladora en la ciudad. Ha publicado numerosos libros y artículos, recibido importantes premios y es una de las mayores especialistas actuales en temas de género. Y hoy nos va a hablar de epistemología feminista y derechos, conocer, ignorar y resistir. Lo dejo con ella, gracias. Bueno, muchas gracias, y a través tuyo también al doctor Ibur, que todos los años me invita a tener algún encuentro con los cursantes y las cursantes de la maestría. Y elegí un tema que se está discutiendo en relación con derechos humanos y sobre todo derechos de la diversidad sexual. Yo soy filósofa, así que las cuestiones de epistemología me interesan especialmente, las cuestiones que tienen que ver con discutir la producción de conocimiento, pero también la legitimación de diversos tipos de conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que vamos a considerar legitimado, que vamos a considerar confiable? ¿Cuál es el conocimiento que tiene incidencia social? ¿Cuáles son las construcciones acerca de los sujetos que carecen de esas cualidades? Y sobre todo el conocimiento científico, porque es el conocimiento al que en Occidente y a partir de la modernidad se le da más crédito, se le da más importancia. Se ocupó especialmente de este tema ya desde hace varias décadas la epistemología feminista. La epistemología feminista es uno de los productos teóricos del movimiento feminista, del movimiento académico feminista. El feminismo es una posición que ha ido variando desde su surgimiento. En realidad el surgimiento del feminismo es el surgimiento del Estado moderno. El momento en que aparece un cambio sustancial, que es de pensar los lugares sociales, y sobre todo los lugares sociales vinculados al género, mujeres y varones, pero también otras cualidades que se portan en los cuerpos, fundamentalmente la raza y la edad. Pensar los lugares sociales de ciertos sujetos como lugares jerárquicos o como lugares de mando y obediencia, como lugares de poder, estuvo desde la antigüedad basado en la naturaleza de los sujetos, basado en cuestiones ontológicas o metafísicas. ¿Cuál es la naturaleza de los sujetos? De esa naturaleza, según Aristóteles, la naturaleza de los sujetos fundaba el orden social. Es decir, describir cómo son implica describir diferencias, y si hay diferencias, y este es quizás el modelo de pensamiento más difícil de desarticular, del pensamiento conservador más difícil de desarticular y más pernicioso, y es que se consideraba que si dos sujetos eran diferentes, uno era superior y otro era inferior. Es decir, que por un lado se naturaliza y por otro lado las diferencias se transforman en una jerarquía. Esa es quizás la estructura más profunda de los modelos de discriminación o de los modelos de jerarquización social más rígidos, más duros y más difíciles de desarticular, porque las diferencias se portan en los cuerpos, están visibles, y eso facilita que se piense que son cosas naturales. Por ejemplo, el color de piel es algo natural. Un hombre blanco y un hombre negro tienen diferencias en el color de piel. ¿Cuál es la diferencia entre aceptar estas distinciones y considerar que hay una jerarquía? Valorar esa diferencia como algo en lo cual uno es superior y otro es inferior, pero sobre todo pensar, como pensaba Aristóteles, que si uno es superior debe mandar y si uno es inferior debe obedecer. Es decir, hay una distinción natural de los cuerpos, una distinción que es visible, por lo cual no es escapable a la mirada. La mirada no es solamente del superior hacia el inferior, sino también del inferior hacia el superior. Particularmente es lesivo y nos resulta chocante pensar en la naturalización de la esclavitud, cosa que encuentra su origen político en ese momento. Precisamente Aristóteles en la política dice: por naturaleza el amo es superior al esclavo, el adulto al niño y el varón a la mujer. Por lo tanto, en la naturaleza de uno está mandar y en la de otro obedecer. Es decir, si un hombre blanco se encuentra con un hombre negro, leyendo su cuerpo,
en esa diferencia de color encuentra la justificación para disponer como una herramienta de ese sujeto, disponerla como una extensión de su voluntad. La esclavitud consiste en que el esclavo anula su voluntad sobre su propio movimiento y actúa de acuerdo con lo que la libertad del amo le indica como acción. Entonces, ese esclavo va a ser un esclavo que además va a reconocer como superior al amo. Cuando ve a un hombre blanco, ve a alguien que le puede dar indicaciones y le puede dar órdenes. La naturalización de un sistema de poder tiene el efecto de que no hay ninguna carga moral ni ninguna responsabilidad política en establecer ese dominio, y además, esto para el dominante, no hay ninguna responsabilidad política y no hay ninguna carga moral, y para quien es dominado no hay ninguna esperanza de emanciparse, porque esa inferioridad presunta que justifica la obediencia y esa jerarquía está en la naturaleza del cuerpo. Esto mismo se aplica a las relaciones de género. El varón es superior a la mujer, quiere decir que cuando un varón ve un cuerpo de una mujer, sabe que es un cuerpo del que puede disponer, y cuando una mujer ve un varón, ve a alguien que tiene autoridad sobre ella y a quien debe obedecer. La naturalización de esa jerarquía social también tenía un elemento político y moral muy importante. Aristóteles decía, entre ellos no puede haber ni igualdad en el plano ético ni amistad en el plano jurídico. Es decir, un principio tan básico para nuestra manera de concebir la vida social, como es el principio de igualdad en relación con el derecho, no hay igualdad posible en donde no hay identidad de naturaleza. Entonces no hay igualdad posible ética y por lo tanto estos sujetos diversos no tienen capacidad para la autonomía moral y no hay amistad política. Es decir, esos sujetos al no ser iguales no pueden establecer vínculos que organicen una comunidad. Recordemos que la política en la época, digamos, en estos inicios de la democracia ateniense, estaba presentada como universal porque todos los ciudadanos en la plaza pública debatían las cuestiones que les importaban y eran cuestiones que iban a transformarse en medidas de gobierno, pero todos los ciudadanos eran unos poquitos sujetos. Y eran unos poquitos sujetos por virtud de esta distinción que hace Aristóteles. Los esclavos no podían participar en la vida política porque tenían que trabajar haciendo lo que el amo les indicaba. Para poder tener esa participación política había que tener tiempo de ocio personal y por lo tanto ese tiempo de contemplación, de reflexión, era porque no había que hacer aquellos trabajos que los esclavos estaban designados para hacer. Había que tener una madurez racional, por eso los niños por supuesto no iban a participar, había que ser adultos y también había que tener riquezas personales, había que tener propiedad. Y propiedad, esto es interesante verlo también como una relación vinculada a las relaciones de género. El sentido patrimonial de propiedad era la propiedad que el patriarca cabeza de familia tenía sobre su mujer, sus hijos, sus esclavos y su hacienda. Esta era la definición de familia, además. Familia viene de fámula, que quiere decir esclava. Esa palabra significaba la propiedad del patriarca, patrimonialmente, su mujer, sus hijos, sus esclavos y su hacienda. Todo eso le pertenecía. La idea patriarcal de que a un varón le pertenece una mujer o le pertenecen sus hijos patrimonialmente, es una expectativa que muchas veces justifica que cuando se quiere enajenar ese bien, porque ella se quiere ir o porque no le satisface el vínculo, la reacción sea violenta, es la reacción frente a una enajenación de un bien, a un robo. Entonces, esa impronta de propiedad sobre la mujer y los hijos es algo que creo que tiene todavía en el presente algunos residuos que después conversaremos acerca de su toxicidad, ¿no?, en las relaciones interpersonales. La cuestión es que en la antigüedad, entonces, las relaciones políticas estaban congeladas por un pequeño conjunto de sujetos privilegiados a los que se llamaba andros. Andros era el varón poderoso capaz de ciudadanía en Grecia. De ahí viene la palabra androcentrismo. Lo que preocupa desde la mirada feminista en el derecho es no solamente el machismo o el sexismo, preocupa el androcentrismo, y esto significa una mirada de poder compleja que involucra no solo la cuestión de género, sino la cuestión de clase, la cuestión de etnia, la cuestión de edad,
que todos esos aspectos hacen que ciertos sujetos se constituyan en sujetos hegemónicos. Es decir, si yo tengo esas tres relaciones, amo, esclavo, adulto, niño, varón, mujer, existe la posibilidad de que alguien tenga las tres relaciones dominantes, que sea a la vez amo, es decir, blanco y propietario, que sea varón y que sea adulto. Entonces, este sujeto precisamente va a ser el único sujeto capaz de ciudadanía. Esa naturalización de los lugares sociales dura muchos siglos, más de 2000 años, y se rompe con la Revolución Francesa, se rompe con el contractualismo, se rompe con la idea de que en realidad los sujetos no nacen con unas características naturales que los hace poseedores de la capacidad de mando y obediencia. Ustedes recuerden la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, comienza diciendo todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos. Y eso para la mirada contemporánea es casi de sentido común. Lo mismo dice la Declaración de Derechos Humanos, de la que se cumple 70 años ahora, ¿no? La de Naciones Unidas. Todos los hombres nacen libres quiere decir que no hay esclavitud natural. Miren, estaban rompiendo con 2000 años de pensar la esclavitud natural, al decir todos los hombres nacen libres. Iguales quiere decir que no hay jerarquías naturales. Yo dije, esas jerarquías establecían las relaciones de mando y obediencia. Todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos. Tener derechos era la condición de ciudadanía. Un ciudadano pleno es el que es capaz de ejercer todos sus derechos. Podríamos pensar en una mirada posterior, un poco más resignada, que en realidad la ciudadanía plena es una aspiración, es un ideal, pero que en realidad no todos los ciudadanos tienen de la misma manera acceso a todos sus derechos. Y de hecho, cuando se hace la Declaración del 48 de Naciones Unidas, también habla de todos los ciudadanos en universal. Sin embargo, luego hubo que hacer una convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, aclarando que las mujeres también tienen derechos. Hubo que hacer una convención por los derechos del niño, aclarando que los niños también tienen derechos. Una convención por los discapacitados, una convención ahora por los adultos mayores. Estoy interiorizarme porque estoy llegando a esa etapa, así que quiero conocer mis derechos. Es decir, que comienza a tener que recordarse que ciertos sujetos también deben incluirse dentro de ese universal de lo humano. Pero si éramos ya humanos, ¿qué pasó con esa universalización de los derechos? En 1993, en Viena, en un Congreso de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, por primera vez Naciones Unidas declaró que los derechos de las mujeres son derechos humanos. 1993. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esa declaración universal, cuando decía hombres, decía solo varones. Mal que le pese a la Real Academia Española, que dice que las feministas molestamos cuando reduplicamos el lenguaje o queremos especificaciones acerca de cuándo la palabra hombre incluye y cuándo no las mujeres. Lo cierto es que la incertidumbre sobre la inclusión, sobre todo en el lenguaje de derecho, tiene consecuencias tremendas, porque quedar dentro o fuera de la protección del derecho depende de la inclusión o no de las mujeres en ese término. Y los varones siempre saben cuándo están incluidos, porque dicen todos los hombres y ellos saben que están incluidos, y no dirían todas las mujeres. En cambio, las mujeres nunca sabemos por gramática si estamos incluidas o no. Es algo pragmático que aprendemos usando el lenguaje y fracasando en el uso del lenguaje. Cuándo el lenguaje es inclusivo y cuándo no. Hace unos años hubo un caso contra la heladería Fredo, en el cual pedía personas para trabajar en la heladería y decía empleados, tal edad, etc. Se presenta una chica y le dice no, es solo para varones. ¿Cómo saber si cuando se usa ese universal que aparentemente es abarcador es solo para varones o es para varones y mujeres? No hay reglas gramaticales. En ese caso le valió un juicio a Fredo, que perdió y tuvo que tomar mujeres hasta hacer paridad dentro de la relación laboral. Es un juicio que se llevó adelante a fin de los 90, creo yo, principios del 2000. Fredo vendió rápidamente su heladería a un fondo, así que otros hizo cargo de esta cuestión de incorporar mujeres, pero
El argumento no podía ser que había un músculo especial para llenar cucuruchos, porque esto no existe. Lo que dijeron es que en realidad Fredo protegía a las mujeres porque los baldes de helados eran muy pesados, pesaban hasta 10 kilos. Evidentemente quien escribió esa justificación nunca levantó un niño, ¿no? Ni lo tuvo todo un viaje en tren. Bueno. Pero entonces la cuestión del universal del derecho, del universal del lenguaje de derecho, es muy riesgosa. Quedar dentro o fuera de un derecho porque el término no se sabe si es solo masculino o es referido a varones y mujeres u otras identidades, es algo que podría ser sumamente lesivo. Entonces, ¿qué quiere decir los derechos de las mujeres son derechos humanos? Quiere decir que hay derechos que solo se van a ejecutar en los cuerpos y las identidades de las mujeres porque se corresponden, en particular se discutían en esa década mucho, muy intensamente los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, el derecho que estamos discutiendo ahora en el Congreso, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es un derecho que se va a encarnar en los cuerpos de personas capaces de gestar, de mujeres y de varones trans, ahora como hay un fenómeno nuevo, legal, pero también real en la sociedad, de varones que se les reconoce su identidad de varones, pero mantienen su capacidad de gestar. Ya hay 2 casos de paternidad de varones trans, paternidad o maternidad. Esa gestación llevada adelante por un varón lo hace padre. La licencia que le van a dar, ¿es de padre o es de madre? Recientemente le dieron una licencia por maternidad a una mujer en un matrimonio con otra, en una pareja con otra mujer. La gestante fue su pareja, pero ella, al gestar su pareja y nacer el bebé, era madre y por lo tanto pidió su licencia por maternidad. Y se la tuvieron que dar, porque la ley no explicita si es gestante o no gestante. Dice que es una licencia para la madre. Bueno, son problemas que tenemos más contemporáneos vinculados con una relación no binaria entre los cuerpos, los géneros y las identidades. Tendremos que saldar esas deudas, pero todavía en 1993 este problema no era un problema de agenda. El problema de agenda era si las mujeres, aunque solo ellas vayan a ejercer un derecho, igual ese derecho se podía considerar universal, es decir, humano, para la humanidad en general. Los varones no suscitaban esa duda. Cualquier derecho de un varón era un derecho humano y que quienes conciliaron esos derechos en el contrato social fueron varones y solo fueron varones hegemónicos. Porque la teoría contractualista, nuestros filósofos modernos, Locke, Hobbes, Rousseau, lo que consideraban era que para acordar el contrato social había que tener ciertas capacidades racionales, en particular racionalidad, abstracción, universalidad y objetividad. Esas cualidades las tenían los varones, no las mujeres. Según Aristóteles, porque éramos blandas, esponjosas y húmedas, mientras que los hombres eran secos, densos y cálidos. Y esto, como todo el mundo comprende, significa que ellos son capaces de racionalidad y abstracción y nosotras no. Kant, a pesar de haber elaborado una ética universalista y formal en la modernidad, que es su idea del imperativo categórico, una formulación para ver si mi acción es moral o no, que es someterla a un test que me dice, ¿sería deseable que se universalizara esa acción? Ahora, para ver si es deseable que se universalice una acción, tengo que tener capacidad de universalización. Y no en la crítica de la razón práctica, pero sí en la antropología filosófica, donde tiene un texto sobre la distinción entre lo bello y lo sublime, en la diferenciación entre los sexos. Kant dice que las virtudes de varones y mujeres son diferentes. Los varones tienen la virtud de racionalidad, universalización, abstracción, objetividad, y las mujeres somos pulcras, tenemos una charla cordial, somos afectivas, bueno, digamos, no son precisamente virtudes que enaltecen al género humano, son virtudes que para la convivencia pueden resultar convenientes, pero explícita, carecen de racionalidad, abstracción, universalidad y objetividad. ¿Esto qué significa? Significa que en la modernidad surge un sujeto que aparece como ciudadano, con una ciudadanía universal, que ese sujeto va a ser considerado capaz de evaluar derechos universales, pero que hay otros sujetos, todas las mujeres por su condición de mujeres, pero muchos otros, en particular
los afrodescendientes y los indígenas porque tenían un pensamiento supuestamente mítico, metafórico, entonces no entraban dentro de esta categoría de universalización y abstracción. Los niños porque no eran maduros y los no propietarios sencillamente porque no tenían propiedad. Entonces, ¿qué es lo que iban a contratar o pactar? La idea del contrato era sobre todo el derecho a la vida y el derecho a la propiedad. Entonces, es lo que yo llamo una ciudadanía de consorcio. Es decir, en la reunión de consorcio solo participa quien es dueño, quien es propietario de un departamento. No participa quien vive allí, quien alquila, quien es el portero, quien lleva los diarios, el pedido del supermercado. Los que conocen inclusive la circulación de ese edificio, de cuáles son sus problemas y cuáles son los cambios deseables, no participan. Participan los propietarios. Con la ciudadanía pasa lo mismo. Los ciudadanos, los que van a tomar las decisiones, son solo los sujetos hegemónicos. Mira, si te sentás allí, él puede ver. Si no, creo que va a quedar como... Ahí vamos bien, ¿vos ves? Si entonces los sujetos que van a quedar en la Revolución Francesa como capaces del contrato social son sujetos blancos, porque afrodescendientes e indígenas quedan afuera, son adultos, porque los niños quedan afuera, son varones, porque las mujeres quedan afuera, y son propietarios, son ricos, porque los pobres quedan afuera. Es decir, me quedé con el mismo tipo de subjetividad hegemónica, limitada, androcéntrica, que había en la antigüedad y en el medioevo. No cambié el sujeto, cambié el contexto, un contexto republicano, donde entonces lo que iba a ocurrir es que ya la situación de poder no era natural y por lo tanto no era hereditaria. No era herencia de sangre, no era herencia divina, sino que en una comunidad de personas que se reconocen derechos se elegía a alguien para que controle el cumplimiento del contrato. Eso era lo deseable del contrato social. ¿Qué pasaba con las mujeres entonces en esta nueva sociedad de la Revolución Francesa? Allí es donde surge el feminismo. Por eso quería llegar con este repaso por el androcentrismo del sujeto político a la reacción del movimiento de mujeres en ese momento, que había peleado en la Revolución Francesa activamente, y se encuentra con que los revolucionarios, al momento de establecer las asambleas revolucionarias, pusieron una norma que no podían entrar mujeres. Las mujeres no podían participar de la asamblea. Era tan fuerte esa exclusión que incluso tuvo influencia en nuestras revoluciones de la independencia. La revolución de 1810, como todos saben, era una revolución inspirada en los ideales de la Revolución Francesa, en los buenos y en los malos. En 1810 se hace la Revolución de Mayo y en 1811 el Cabildo de Río de la Plata resuelve que no van a poder ingresar al Cabildo, no van a ser considerados vecinos, ni los negros, ni los indígenas, ni los mestizos, ni las mujeres. Y que para ser vecino del Cabildo había que tener casa fundada. Es decir, volvemos al modelo para nuestra naciente república de un sujeto androcéntrico como sujeto del derecho a la ciudadanía, pero también como el sujeto que en esas asambleas va a dictar cuáles van a ser los derechos y deberes para todo el resto de los ciudadanos. Quiere decir que algunos ciudadanos van a ser autónomos y van a participar en ese consenso que construye derechos, y otros ciudadanos van a ser tutelados por ellos y van a ser objetos de la legislación, pero no sujetos de ese diálogo. Si pensamos cuál es nuestro contrato social, nuestra constitución, la primera vez que participaron mujeres en una convención constituyente fue en 1994 en la última modificación de la Constitución Nacional. Es la primera vez que participaron mujeres en la elaboración de un código, la Constitución o los códigos que nos rigen, recién a partir de que hubo ley de cupo, es decir, hubo una masa crítica visible de mujeres que mostró que algunas podían efectivamente legislar y discutir cuestiones generales para toda la población y podían por lo tanto también participar como convencionales constituyentes. Pero fue la primera vez y fue muy relevante esa presencia, porque en ese momento quien era ministro de la Corte, el doctor Barra, quiso incluir una cláusula que no estaba prevista, prohibiendo en la propia Constitución el derecho al aborto. Y las mujeres, transversalmente de todos los partidos políticos, dijeron que esa no era una de las mandas de reforma constitucional y se negaron a tratar esa iniciativa. Hoy se está por primera vez discutiendo legislativamente
en la 7ª presentación de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y por primera vez entonces en las audiencias públicas está participando una masa crítica de mujeres, no todas mujeres, la mayoría y sobre todo la mayoría de quienes hablan en contra de la ley son varones, pero estamos discutiendo que solo se encarna en el cuerpo de las mujeres. Entonces pensar que los derechos de las mujeres son derechos humanos no es una frase ridícula, es una frase que significa asumir que la universalidad del derecho no depende de que ese derecho se encarne en toda la población, porque quienes habían designado cuáles eran los derechos fundamentales en su momento, en el nacimiento de la ciudadanía en la modernidad y luego en las Naciones Unidas, era un conjunto de sujetos que compartían varias características. Eran quienes representaban en ese momento naciones en las cuales no estaban involucradas, por ejemplo, todas las naciones africanas que se emanciparon en los años 60. Esto solo se redactó en el año 48 con una idea muy liberal con respecto a quién es portador del derecho. El portador del derecho es un individuo, es decir, el derecho es un derecho, los derechos humanos son derechos individuales. Esa concepción liberal hacía además que se considerara que determinados derechos, los civiles y políticos, o los derechos económicos, sociales y culturales, estaban al alcance de los sujetos, cuando en realidad se ve claramente que para que los derechos económicos, sociales y culturales se cumplan, el Estado debe intervenir. Para que se cumplan los civiles y políticos, el Estado se debe restringir. Los derechos civiles y políticos se violan por acción abusiva del Estado, como ha ocurrido en nuestro país, un Estado que censura, que secuestra, que mata, que reprime, es un Estado que impide publicar las ideas por la prensa porque suprime medios de comunicación, o un Estado que disuelve los partidos políticos, disuelve los sindicatos. Ese Estado, con esa intervención abusiva, está violando derechos civiles y políticos. Pero un Estado que no interviene no da los recursos para que se ejerza el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo. Los derechos económicos, sociales y culturales se violan por omisión y no por acción del Estado. Entonces, pensarlo de manera liberal es pensarlo de una manera que escasamente permite que esta universalidad de derechos se alcance. Cuando los países africanos comienzan a tomar parte en las Naciones Unidas, incluyen otros derechos que eran derechos que ya no tenían como portador un individuo, y esto genera un cambio importante en la teoría de los derechos humanos, derechos cuyos portadores incluso pueden no existir, los derechos de las generaciones futuras, los derechos difusos, los derechos a una cultura o a un medio ambiente, que son derechos comunes a una pluralidad de sujetos. Entonces ya el sujeto no es un individuo, la concepción misma de derecho va a modificarse con las sucesivas generaciones de derechos humanos. Pero entonces surge el feminismo como un movimiento político en el momento en que la universalidad prometida por el lenguaje no se materializa en la posibilidad de ejercicio de derechos, en particular para las mujeres, porque todas ellas van a dejar de ser capaces de ciudadanía por su mera condición de mujeres. Acá pasa algo muy interesante, que tiene que ver también con el conocimiento, porque las cualidades que estoy mencionando, universalidad, abstracción, racionalidad y objetividad, son cualidades que tienen que ver con la construcción de conocimiento, y sobre todo de conocimiento fiable, de conocimiento científico, de conocimiento abstracto, el conocimiento colectivo, el conocimiento mismo del derecho, la producción misma de normas universales. Todo esto depende de estas cualidades y estas capacidades. Entonces, negarle a las mujeres esas capacidades era negarle ciudadanía y negarle capacidad de ejercicio de derechos. Negarle posibilidad de estar en lo público representando, además, a otros sujetos. ¿Cómo se sostenía, cómo se fundamentaba esa negativa? Se fundamentaba en la ciencia. La ciencia siempre fue el tipo de conocimiento más confiable, más valorado. Esto desde la antigüedad. Porque el conocimiento científico va a ser puesto a prueba, porque va a ser sometido a debates dentro de la comunidad de saber en la que se desarrolla esa disciplina, porque va a tener maneras de verificarse que van a ser aceptadas por todos, con los resultados de esa puesta a prueba de ese conocimiento va a ser aceptado por todos, por la rigurosidad de esos mecanismos.
porque cuáles sean las preguntas importantes, los datos que deben tenerse en cuenta y aquellos que sean realmente asimilables, aquellos resultados que sean asimilables dentro de la teoría, va a ser parte del consenso de la comunidad epistémica de la que se trate. Ahora, esa ciencia, lo que iba a decir, claro, la ciencia moderna ya no era una ciencia dogmática, no iba a repetir a Aristóteles y a Santo Tomás, era una ciencia experimental. Cuando justamente en la modernidad, en este mismo periodo, surgen los principios de Bacon para el conocimiento experimental de la ciencia, cuáles debían ser las maneras de ponerla a prueba, cuál era el conocimiento empírico y de qué manera debía recolectarse, generalizarse, universalizarse, etc. Y estas reglas eran las que regían el saber, pero entonces la empiria, no tanto el dogma, no tanto la deducción, sino la recolección de datos era un paso muy importante dentro de la ciencia. Y la ciencia experimental entonces iba a fundamentar que las mujeres no tenían estas capacidades en cosas que se pudieran observar, medir y pesar, porque la cuestión de la medición era también en ciencia un aspecto relevante dentro de la experimentación. Entonces el argumento era que ya no era esto de blandas o densos, o cálidos, o húmedos, o secos, o blandos, estos paradigmas de cuál era la constitución ontológica por la que quedaba fuera de la capacidad epistémica, sino que era que las mujeres tenían los cráneos más pequeños y los cerebros más livianos. De hecho, esta creencia, bueno, no voy a opinar sobre la importancia del tamaño porque no es objeto de esta maestría, pero la cuestión de que si la persona era muy inteligente, el cerebro tenía que ser muy grande, incluso llegó a cuando murió Einstein, quien le hizo la autopsia, se robó el cerebro de Einstein, porque hay fetichismo de toda índole, ¿no? Se robó el cerebro, pero había una gran decepción porque el cerebro era pequeño y liviano. Entonces, ¿cómo podía ser un hombre tan grande, tan inteligente, tan brillante que su cerebro no fuera inmenso, ¿no? El cerebro seguramente tenía una cantidad de redes neuronales activas y unas sinapsis formidables, pero que no hacían ni a su peso ni a su tamaño. ¿Cómo se puede explicar la inteligencia? Es algo que va a ocurrir después, dentro de las teorías neurológicas. Pero entonces, esta idea del tamaño y el peso de los cerebros hacía que se consideraran capacidades diferenciales nuevamente en varones y en mujeres, y también, junto con las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, porque esta incapacidad de ciertos sujetos considerados de menor valor, con otros argumentos seguía firme, ¿no? Entonces, estos sujetos que no quedaban dentro de los calificados para la producción de conocimiento científico, no es que no pudieran producir ningún tipo de conocimiento, pero no era un conocimiento epistémicamente valioso. Podemos pensar, por ejemplo, en una aplicación de la ciencia, de la química y de la biología, como es la medicina. La medicina tiene un alto valor de credibilidad social, tan alto valor que sirve para determinar qué sujetos van a estar dentro de la norma y cuáles no. ¿Cuándo podemos disculparle un femicidio a un sujeto? ¿Cuándo alguien por tener una identidad de género diferente va a ser aceptado o no va a ser aceptado? Es decir, hay muchas cosas que dependen de la mirada de la ciencia o del saber de esa disciplina que es la medicina. Otros saberes, como las medicinas populares o cierto tipo de prácticas que no son parte de la medicina que se enseña en las universidades, van a ser consideradas un saber de poco valor. Cuando ese saber se recolecta a través de los antropólogos y es interpretado a través de los químicos y se puede transformar en una fórmula y se lo puede vender a un laboratorio, ese saber traducido por la disciplina comienza a valorarse, se transforma en un objeto de mercado. Pero mientras tanto es un saber sin valor epistémico, es decir, hay ámbitos donde se produce saber con valor epistémico y con valor económico, y ámbitos donde se producen saberes como los saberes cotidianos, los saberes que tienen que ver con la reproducción de la vida, los saberes domésticos, que son de poco valor, no de poco valor económico, pero sí de poco valor de cambio, no hay salario por la tarea que se realiza para este
para la reproducción de la fuerza de trabajo, pero se va a considerar sin valor epistémico. Cualquiera podría hacer una tarea doméstica, no se necesita saber nada para eso, hasta una mujer lo hace, imagínense, ¿no? Sin necesidad de instrucción. Es más, mejor que lo hagan las mujeres, porque son más prolijas, estas cualidades de Kant, ¿no? Más prolijas, siempre tienen una sonrisa, entonces lo hacen no solo... Había un libro de lectura que me daban a mí cuando tenía 6 años, que decía, Elenita, y como Elena es mi segundo nombre me sentía aludida, Elenita ayuda mucho a su mamá, plancha, lava, cocina, limpia, y todo lo hace con alegría. Es decir, no solo teníamos plusvalía económica, sino plusvalía emocional. Además había que estar contenta y sonreírse, ¿no? Entonces, aparecen en la modernidad estas justificaciones en la ciencia de la expulsión de las mujeres de la ciudadanía y de los derechos. ¿Quiénes construían la ciencia? Los que tenían capacidad de universalización, abstracción, porque obviamente esas eran las cualidades que se consideraban epistémicamente relevantes. Entonces se iba a dividir el mundo social en un mundo público y un mundo privado. Esta es la gran división de la modernidad. Las estructuras de convivencia en la antigüedad y en el periodo medieval no eran así, pero en la modernidad aparece esta enorme división, sobre todo porque aparece una institucionalidad diferente para lo público, que es el Estado, y aparece una legalidad diferente, que es el derecho, mientras que en lo privado la institucionalidad es la familia, y la familia va a quedar naturalizada. Bueno, un hombre y una mujer, familia nuclear, porque ya los esclavos no eran económicamente útiles, porque había un contrato laboral que permitía que se produjera en gran cantidad y no solo para la sustentación de la pequeña comunidad de convivencia. Entonces, en lugar de ser el patriarca cabeza de familia, tener sus esclavos dentro de una unidad doméstica que se llamaba oikos, dentro de esa unidad producir y consumir lo que se producía, ahora la fábrica permite producir en grandes cantidades y permite hacer un contrato laboral que es un acuerdo entre quien tiene los medios de producción y quien solo tiene para vender su fuerza de trabajo. Quien tiene los medios de producción era el que ya tenía los medios de producción. O sea, esto es un misterio muy grande. ¿Cómo es que hay sujetos que son dueños de la Tierra? Vivimos en un planeta y hay gente que es dueña de un pedazo del planeta. ¿Cómo ocurrió eso? Es misterioso. Sin embargo, una vez que pasó esto y que ciertos sujetos se hicieron dueños de la Tierra y de los medios de producción, a quienes no son dueños, es decir, no tienen propiedad, les pueden dar un salario a cambio de su fuerza de trabajo, con lo cual ya no hay esclavitud, hay contrato. En el ámbito privado, en cambio, lo que va a quedar es la convivencia de la familia nuclear. La familia nuclear es una estructura nueva. Digo esto porque cuando se discutió el matrimonio igualitario, una de las cosas que se sostuvieron en las posiciones más conservadoras es que la familia era una unidad natural y que su formato había sido siempre el mismo: un varón, una mujer y los hijos. ¿Cómo vamos a generar otros formatos de familia? En realidad es un formato muy novedoso. Es el formato que tiene que ver con el origen del capitalismo. De otra manera no se habría reducido a la familia, porque se seguiría consumiendo, produciendo y reproduciendo en la misma unidad doméstica. Entonces queda la familia nuclear, queda el ámbito privado con la familia como institución, pero una institución que queda naturalizada. Y como quedan naturalizadas las relaciones de poder. La de amo y esclavo se diluye porque aparece el trabajo rentado. Pero la del varón como superior a la mujer y el adulto superior al niño quedan congeladas en esa unidad naturalizada de la familia, y aparece en realidad el patriarca cabeza de familia como aquel que no solo tiene superioridad y propiedad sobre su mujer y sus hijos, sino aquel que va a generar el vínculo entre la familia y el Estado. No es cada miembro de la familia que va a tener relación con el Estado. El patriarca, cabeza de familia, el varón, el padre, se vincula con el Estado desarrollando cuáles son las necesidades de esa familia o cuáles son los cambios en esa familia. Si lo pensamos en relación con nuestras propias normas, ¿no? Con las normas de licencia por maternidad y paternidad. ¿Cuántos días de licencia tienen los varones? 2 días. ¿Qué hacen en esos 2 días de licencia? ¿Qué se espera que hagan? Trámite. ¿Qué trámite?
inscripción. La inscripción en el registro civil, es decir, contarle al Estado que esa familia ha cambiado y que ahora tiene un hijo. Antes era un día solo, pero como el horario del registro es variable y los partos a veces no se anuncian tan prolijamente, 2 días. La función sigue siendo la misma función que en el siglo XVIII, es decir, que ese padre va a ser el que vincule al Estado con las novedades con respecto a esa estructura familiar. La idea de que las mujeres permanezcan en su casa era la idea de legitimar la progenie. ¿Por qué el padre tenía que estar seguro que los hijos eran sus propios hijos? Esto en la antigüedad no era importante, porque lo que se necesitaba eran muchos brazos para el ejército, muchos brazos para trabajar el campo. Ahora necesito, en este nuevo orden de lo público y lo privado, y en este nuevo orden capitalista, saber que el hijo es el hijo legítimo. ¿Por qué? Porque va a aparecer un sistema de acumulación y por lo tanto un sistema de herencia. Y ese sistema de herencia es solo para quienes correctamente sean los hijos legítimos de esa persona que acumula esa riqueza. Entonces, no cualquier hijo de cualquiera, sino los propios hijos, y la función de la mujer es garantizar la legitimidad de la progenie. La función del varón es sostener económicamente esa estructura. Por eso el varón tiene que trabajar afuera, donde va a ser explotado amablemente, donde va a llegar pletórico de energía a esa fábrica, y va a volver con la ropa sucia, cansado, hambriento y humillado, y se espera que en su casa ocurra algo, que descanse, que le procuren un descanso, que le den algo rico para comer, que le devuelvan su autoridad perdida en ese ámbito. Ustedes son malas chicas, seguro, y ya las vi. Les devuelvan su autoridad, los esperen con una rica cena, laven su ropa y los dejen descansar para renovar esas fuerzas. Esta es la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Tiene un costo? Sí, tiene un enorme costo, es muy trabajoso. ¿Tiene un valor de mercado? Tiene un valor de mercado si la tercerizás. Si vos tenés que contratar a alguien para que lave la ropa, alguien para que haga la comida, alguien para que cuide a los niños, alguien para que haga las camas, hay que pagar. Tiene un precio de mercado, pero solo si lo tercerizás. Porque si lo hacemos las mujeres en el contexto de la vida familiar, es parte de una expresión amorosa. La gran construcción de la modernidad es que el amor conyugal y el amor maternal se expresan en tarea doméstica. El amor por los hijos es tenerlos sin piojos, con moños planchados, y el amor por el marido se expresa en estas conductas, y como dice un dicho del campo, en la camisa del gaucho se ve el amor de la china. Yo creí que era la china que le dejaba los besos así manchados de rouge, pero no, es que si la camisa está planchada, el gaucho es un gaucho bien querido, y si no, hay que sospechar, pobre, que no lo atiende adecuadamente. Entonces, la construcción del amor conyugal y el amor maternal, expresado en lo doméstico, es la gran construcción cultural que hace que las mujeres no pidan, por supuesto, dinero por hacer ese tipo de tarea. Tan fuerte es esta construcción de la reproducción gratuita de la fuerza de trabajo, que es lo que sostiene el sistema económico capitalista. Si las mujeres dejáramos de hacer gratuitamente la reproducción de la fuerza de trabajo, el dueño de los medios de producción no solo tendría que pagar el salario de subsistencia, donde obtiene una plusvalía con la que acumula capital, sino que en esa subsistencia tendría que agregar todo este costo de la reproducción del trabajo. Y muchas veces, cuando recién comenzó la ley de divorcio en los años 80, el retorno de la democracia, una de las primeras leyes demandadas por el movimiento feminista que se votó, allí las mujeres decían, no, pero yo no soy dueña de nada, es todo de él es el único que trabaja, él compró el auto, él compró la casa. Claro, el dinero era la muestra de quién tenía un trabajo en el sentido de un salario, el sentido de una labor remunerada. Las mujeres no trabajan en una labor remunerada y no trabajan, bueno, ahora sí, digamos, pero durante mucho tiempo no trabajaban en una labor remunerada, ni tampoco en una labor que produjera una mercancía. Lo que las mujeres producen con el trabajo doméstico no se ve, porque es el mero sostenimiento de la vida. Entonces, sería imposible un sistema de acumulación capitalista donde se reconociera económicamente la reproducción de la fuerza de trabajo.
Con lo cual, la unión de patriarcado y capitalismo es una unión muy fuerte y allí surge precisamente el movimiento feminista, reclamando, en primer lugar, el derecho de ciudadanía, el sufragismo, la idea de los derechos civiles. Pero luego, ya a mediados del siglo XX, obtenido el voto, comienza una segunda ola del feminismo a hacer otro tipo de reclamos. Y en ese otro tipo de reclamos, lo primero que pide el feminismo, un feminismo que se define como feminismo de la igualdad, es acceder a las mismas oportunidades que los varones. Todos estos feminismos siguen subsistiendo, digamos, hay distintas expresiones del feminismo. El feminismo de la igualdad va a decir, queremos tener la oportunidad de estudiar, queremos tener la oportunidad de ir a las universidades, somos capaces de producir conocimiento confiable, somos tan capaces como los varones si nos dan la oportunidad de educación. Es decir, la réplica era, no hay nada en nuestra naturaleza que impida que seamos físicas, astrónomas, abogadas o filósofas. De todas maneras, a mí me dijeron en la facultad, en mi primer materia, ¿qué hace acá? No sabe que las mujeres no pueden ser filósofas. Era un profesor de nociología, de teoría del conocimiento, y me dijo, usted tiene lindos ojos, porque también tiene un aspecto amable el patriarcado, ¿no? Lo que se llama el trato galante, o sea, te dan premios, no te dan solo castigos. Usted tiene lindos ojos, ¿por qué no busca un novio y aprende repostería? Era incompatible la filosofía con el novio y la repostería. Bueno, por supuesto, conseguí un novio, cocino bárbaro y además no solo me recibí en filosofía y obtuve mi doctorado, sino que me quedé en la cátedra de él, lo cual, debo decir, es una satisfacción un poco perversa, pero bueno. Entonces, lo que ocurría es que las mujeres decían, quiero poder estar en esos lugares donde poder ser educada y poder ejercer este tipo de profesiones. Lo primero que le dijeron es, bueno, las vamos a dejar entrar a las universidades, pero no les vamos a dar título. Primero debatieron entre ellos, porque recordemos, el mismo club de Toby hegemónico que ejercía el poder político era el que ejercía la enunciación y el cumplimiento del derecho y era el que ejercía la producción de conocimiento científico. Eran los mismos sujetos hegemónicos. Reforzaban mutuamente el poder y el no poder, el poder, la preservación del poder androcéntrico y la eliminación de las mujeres de todos los lugares donde se pudiera ejercer el poder, mujeres y otros sujetos subalternos. Entonces, a fines del siglo XIX comienza ya el sufragismo a discutir también, queremos el derecho al voto y queremos el derecho al estudio, al aprendizaje. En la Universidad de Boston, en Estados Unidos, debía ser en 1896, una cosa, fines del siglo XIX, en los últimos años, le piden a un biólogo su opinión acerca de la posibilidad de que ingresen mujeres a la universidad. Y el biólogo escribe un libro, Edward Clark se llamaba, un libro llamado Sexo y Educación, en el cual desaconseja que ingresen mujeres a la universidad. Dice que el ingreso de mujeres en los estudios superiores va a tener un altísimo costo reproductivo, porque a medida que se aprende lógica y matemática, el cerebro se agranda y los ovarios se encogen. Yo que enseñé lógica varios años tuve pánico. Yo decía, tendrá razón Edward Clark, cuando uno analiza las estadísticas sociales, uno ve que a mayor educación, menor cantidad de hijos. Así que no sé si ese vaso comunicante entre el cerebro y el útero y los ovarios a lo mejor expresa algo, ¿no? Pero lo cierto es que había argumentos científicos para que nosotras no accediéramos al aprendizaje. Pero las mujeres comenzaron a ir a la universidad. Recién en los años 60 obtienen su ingreso al doctorado. Pensemos un ejemplo. Si yo les hablo de mujeres científicas, ¿en quién piensan? ¿Qué más mujer científica? Madame Curie. Madame Curie porque era el apellido del marido, ¿no? Es casi el único nombre que surge cuando uno pregunta por una mujer científica. ¿Qué pasó con Madame Curie? Tenía un grado de excepcionalidad enorme. Dicho sea de paso, Pierre Curie, su marido, lo nominaron para el premio Nobel y él dijo que no lo aceptaba si no se lo daban también a su esposa. Porque el trabajo lo habían hecho juntos desde el comienzo. Marie Curie ganó 2 veces el premio Nobel, lo cual es inusual para un científico, cualquiera. Pero además lo ganó en 2 disciplinas diferentes, una en química y otra en física. Más inusual todavía, era realmente una mujer excepcional.
Cuando ganó su primer premio Nobel, pidió ingresar a la Academia Francesa de Ciencias, la Academia de Ciencias de París, que había sido fundada en el siglo XVII. Las academias de ciencias, como las universidades, reunían a los más destacados científicos de la época. Fundaron la academia los científicos que se consideraban a sí mismos los más importantes, y luego decidían si sí o no podían ir ingresando otros. Incorporar a alguien a la academia es incorporarlo hacia Olimpo. Todavía ahora las academias funcionan en nuestro país cuando se dice que a alguien lo nombraron académico, porque es un altísimo honor. La primera persona que ingresó, la primera mujer que ingresó a una academia en nuestro país fue en 1982. Fue la doctora Pasquini en la Academia Nacional de Ciencias, Pasqualini en la Academia Nacional de Ciencias. En Europa, Madame Curie, comienzos del siglo XX, pide a la Academia de Ciencias de París, acabado de obtener el premio Nobel, ingresar a la academia. Y la Academia de Ciencias le dicen que no porque era una mujer. Y ella dice, ¿dónde dice que no pueden ingresar mujeres a la academia? No dice nada porque es obvio, le dicen. Es obvio que no pueden ingresar mujeres, porque todo el mundo sabe que las mujeres son blandas, irracionales, tienen cerebros livianos, cráneos pequeños, lateralización cerebral, hormonas, cerebro rosa. Hay montones de argumentos que circulan, sí, hablan del cerebro rosa y del cerebro celeste, pero siempre para decir lo mismo. Las capacidades de las mujeres no tienen valor epistémico. Entonces, y están determinadas biológicamente, ese es el chiste. El determinismo biológico es que la naturaleza va a decir si tengo o no tengo capacidad. Por lo tanto, como decía Bush en Estados Unidos, manda hacer una investigación acerca del aprendizaje, donde se logra como resultado lo que se espera que se logre como resultado, porque cuando uno financia bien, en general se obtienen resultados así bastante previsibles. Entonces, los hispanos tenían menos capacidad de aprendizaje que los anglosajones. Entonces, ¿para qué dar cuotas? ¿Para qué dar cuotas a latinoamericanos si no van a aprender? Mejor las mantenemos para primero América, ¿no? Entonces, las posiciones conservadoras son muy afectas, siempre lo han sido, al determinismo biológico, porque esto permite dejar fuera a aquellos grupos que no son el grupo hegemónico. Quienes van a investigar y quienes van a sacar las conclusiones son los mismos que se ven beneficiados con el resultado. Acá pasaba lo mismo. Madame Curie le dicen eso, de la misma manera que no podría ir un camello que habla a intentar ingresar a la Academia de Ciencias de París, porque es obvio que no entran camellos, aunque no lo diga ninguna norma explícita. Le dieron este argumento, es obvio, y entonces ella se retiró, ganó su segundo premio Nobel en una disciplina diferente, y entonces dijo, bueno, ya no pueden negar que soy una par. Fue a la Academia de Ciencias y le dijeron, ya le dijimos que no, porque es una mujer. Entonces ella pidió que la Academia se reuniera, que hicieran un plenario y tomaran una decisión explícita. Y efectivamente, no implícita, ya se sabe, es obvio y por lo tanto nadie lo decidió, es así. Se reúne la Academia de Ciencias de París, hacen un plenario y toman una decisión conjunta que fue agregar una cláusula explícita que dijera que no pueden ingresar mujeres. Esa es la única mujer que recordamos cuando hablamos de mujeres científicas y es de una excepcionalidad tal que está por encima de muchos varones que han ganado un premio Nobel o que han ganado dos en una misma disciplina, pero lo de ella es realmente extraordinario. Sin embargo, nunca pudo ingresar a la Academia de Ciencias. Quiere decir que así como el Club Cuba de la Universidad de Buenos Aires o el Jockey Club, que no aceptan mujeres como socias, y el Club de Toby, son los tres clubes que no aceptan mujeres como socias, esto mismo pasaba con la Academia de Ciencias. Quiere decir que la producción de conocimiento, y esto es lo que se empieza a investigar en la década del 70 del siglo XX, lo que el feminismo que surge en ese momento como feminismo igualitario empieza a demandar igualdad de posibilidades y empieza a investigar qué capacidades entonces tienen las mujeres de ingresar a estos lugares y de desarrollarse como científicas. Ahora, ese primer momento del feminismo lo que hace es decir, bueno, voy a ingresar a la Facultad de Química o voy a ingresar a la Facultad de Derecho y voy a mostrar que puedo aprenderme esos códigos en cuya redacción no participé y puedo hacer valer esas leyes en cuya ejercicio nunca participé, como cualquier otra persona que se haya entrenado en la facultad, es decir, como cualquier varón. Y este fue el comienzo del ingreso de las mujeres en la academia. El comienzo fue mostrar que tenemos esas capacidades epistémicas, pero en aquellas
disciplinas que habían sido diseñadas a la medida de quienes las llevaban adelante, es decir, de esos sujetos que concentraban la hegemonía de todos los tipos de poder. Entonces, hay una epistemología que va a evaluar el conocimiento científico y va a evaluar los sesgos androcéntricos o los sesgos sexistas que puede haber en la producción de la ciencia. Es decir, una vez que las mujeres se sintieron fuertes en sus disciplinas, pudieron tomar una actitud crítica con respecto al conocimiento y decir, bueno, un momento, acá nosotras fuimos objeto del lenguaje científico, porque como no podíamos ser científicas, lo que se dijera de las mujeres lo decían los varones. Y acá se describen una serie de cosas de una manera que no es aceptable. Habría hipótesis alternativas o había maneras de resolver problemas con preguntas significativas que los varones no se hicieron. Por ejemplo, la química de la reproducción humana estaba detenida. Y estaba detenida porque se explicaba de esta manera. Hay un ejército de valerosos espermatozoides que corren entre sí una carrera triunfal a ver quién de ellos finalmente logra penetrar el óvulo. Es decir, un lenguaje épico referido a una eyaculación, ¿no? Pero ahí se pensaba como si fuera algo humano que revelaba que el hombre es activo y la mujer es pasiva. Y entonces ellos son los que tienen que ir a conquistar a la princesa, no ir corriendo a la princesa atrás del caballero. Los caballeros compiten entre sí a ver quién se queda entonces con esa prenda, con ese premio, que es la mano de esa princesa. Y mientras tanto, decían los químicos y los biólogos, el óvulo es arrastrado por las trompas de falopio. Es decir, el óvulo es tan pasivo que ni siquiera se arrastra solo. Es arrastrado por las trompas de falopio. Y el punto era, bueno, muy bien, el óvulo es arrastrado lo suficiente como para encontrarse con esos espermatozoides valerosos que logran el final de la carrera. Y ahora, ¿cómo se explica que hay uno o dos espermatozoides que son los que lograron penetrar el óvulo? ¿Qué hicieron esos espermatozoides cuyo tamaño no ayuda precisamente en la relación, digamos, de fuerzas, ¿no? Una bióloga hizo una pregunta muy significativa para la evolución del conocimiento biológico. Preguntó, ¿y no será que el óvulo hace algo? Nadie había estudiado la química del óvulo, porque se presuponía que el activo era el espermatozoide. Es decir, la mirada humanizada, con los valores, los puntos de vista, el entrenamiento de esa mirada que tiene la socialización de un varón, no es la misma que tiene la de una mujer. No quiere decir que una mujer va a tener más verdad, quiere decir que puede aportar puntos de vista y preguntas significativas que luego serán puestas a prueba como se pone a prueba todo conocimiento. Lo mismo vale para sujetos que no son europeos. Salvo los sujetos europeos, el resto de los sujetos no participa en la construcción del conocimiento científico, sino como reproductores o como usuarios. Parte del problema de hacer ciencia en nuestro país, en Argentina, en América Latina en general, pero muy fundamentalmente en Argentina, es no solo para las mujeres el sesgo de género, es el ser periferia en relación al centro donde se realiza la producción teórica del conocimiento científico, y es la lengua en la cual se produce el conocimiento científico. La lengua es la del poder económico, la ciencia se hace en inglés, así como se hacía en latín en la antigüedad y en el medioevo. Es decir, el lenguaje de poder es un lenguaje que une la vida cotidiana con la producción de conocimiento científico. Mientras que en nuestras sociedades, el nombre que tienen las cosas de las que se habla en ciencia es en inglés. Cualquiera que haga tecnología, o que haga física, o que haga astronomía, los nombres que tienen las cosas de las cuales hablo son nombres en inglés. Los fenómenos que se producen tienen nombres en inglés. Pero mi vida cotidiana, aquella que no tiene valor epistémico, esa vida de las transacciones usuales entre sujetos que no están especialmente dotados para la producción de conocimiento teórico, esa ocurre en español. Entonces, a diferencia de un angloparlante, en que toda su vida, tanto la cotidiana como la vida de producción económica o teórica, va a transcurrir en la misma lengua, en un mismo universo que se puede resignificar lingüísticamente, en el caso de las mujeres no, perdón, en el caso de los hispanoamericanos no. Esa lengua va a estar... ¿Vos querías decir algo o era para corregirme?
En el caso entonces de quienes viven en esas periferias está también esta barrera de la lengua. Creo que la lengua, la periferia geopolítica y el género son, sobre todo para las mujeres que intentamos producir conocimiento, barreras muy relevantes. Ahora, la epistemología feminista va a señalar estos sesgos y va a decir, sin embargo, las mujeres podemos hacer producciones valiosas, y va a discutir estos rasgos. La racionalidad y la emocionalidad, estas contraposiciones en las cuales se supone que como las mujeres son muy emocionales no pueden tener racionalidad, y a la vez para que los hombres sean racionales les vamos a controlar la emocionalidad. Gran parte de la producción de la educación emocional y sentimental de los varones es controlarles la emocionalidad. Un varón que expresara, que fuera demasiado emotivo, sería considerado poco masculino. De la misma manera que un varón que fuera muy selectivo sexualmente y le dicen, mirá, te está tirando onda, y no, yo tengo novia y soy fiel y soy monogámico, se reirían a carcajadas de él y lo castigarían en una comunidad de varones que controlan los privilegios de la masculinidad. Es decir, que se educa no solo de adultos a niños, sino entre pares, una feminidad y una masculinidad con ciertas reglas, con ciertas normas que son los roles de género que se esperan. Ahora, cuando pensamos entonces en estas cualidades, razón y emoción como dos de esas cualidades, o la abstracción y el lenguaje más metafórico y narrativo, o la objetividad como una capacidad masculina y la subjetividad como una capacidad femenina, se consideran como vasos comunicantes. El exceso en una es el obstáculo de la otra. Entonces, las cualidades que se nos admiten a las mujeres son cualidades que no solo no tienen valor epistémico, sino que obstaculizan las que tienen valor epistémico. Tardó mucho tiempo la teoría del conocimiento, la epistemología y también la economía y la ética en considerar el valor racional de las emociones. Martha Nussbaum, por ejemplo, es una filósofa del derecho y de la ética que trabaja especialmente en esto y trabaja mucho con un economista que se llama Amartya Sen, que es un economista hindú no, de la India, indio, que ganó el premio Nobel, pero él decía, bueno, gané el premio Nobel por explicar una economía que es la de la India, que de acuerdo con los parámetros de la economía tradicional no debería existir. Debería haberse evaporado en el universo, porque los parámetros de la economía occidental y de la economía digamos que tiene éxito en determinado tipo de universidades, indicarían que otras formas de subsistencia no son posibles. Y sin embargo ahí está ese país para mostrar que son posibles. Esto decía Amartya Sen. Cuando pensamos algo como la teoría de la elección racional, es decir, la manera en que los sujetos racionales toman decisiones. La manera en que los sujetos racionales toman decisiones depende de valorar dos cosas de orden diferente. Se valora un orden de preferibilidad y se valora un orden de probabilidad. Es decir, el orden de preferibilidad me da cuáles son las cosas que más quiero hacia las que menos quiero. Y el orden de probabilidad me da cuáles son las que son más posibles y cuáles son las que son menos posibles. De hecho, no solo, bueno, si vamos a comprar un vino, habrá uno que es el que más me gusta y habrá otro que es el más barato. Pero no queremos ni el más barato, no queremos el más barato porque probablemente no es el que más nos gusta y muchas veces no podemos acceder al que más nos gusta porque es excesivamente caro. Entonces hacemos un promedio de la mayor preferibilidad dentro del orden de la probabilidad y elegimos el mejor de aquello que podemos económicamente consumir. Se ha usado fundamentalmente para elecciones de tipo económico, pero también podríamos aplicarlo a elecciones políticas. ¿Qué es lo que yo prefiero políticamente? ¿O a quién prefiero de los candidatos que hay, para hacerlo más realista? De los candidatos o candidatas. ¿Y cuáles son las probabilidades que tiene ese candidato o candidata? Y muchas veces mi voto no es ni al que es más probable, ni al que es preferible, sino cuál se me hace más deseable dentro de los que tienen posibilidades. Es decir, que cuando elegimos, no solamente en economía, también en política, y creo que cuando se elige novio más o menos también se hace un cálculo semejante, o novia, se hace un cálculo semejante o novie, también opera la elección racional. Pero entonces hay un problema allí.
Cada sujeto, aunque sea racional, no puede elaborar la totalidad de las probabilidades. Esto sería imposible, el sujeto quedaría inmovilizado ante cualquier decisión. Considerando y considerando y considerando posibilidades. ¿Qué es lo que permite que el sujeto actúe racionalmente? Que ciertas posibilidades van a quedar en un cono de no consideración y van a quedar así por una cuestión emocional. Pensemos en las boletas al entrar al cuarto oscuro. ¿Se consideran todas las boletas? ¿Quién entra al cuarto oscuro o quien va a tomar la decisión de votar, considera todas las boletas o considera dentro de un rango que se le hace visible dentro de un marco? Hay quizás 50 boletas, pero consideramos entre 5 o 6 cuál vamos a elegir y hacemos el cálculo entre esas 5 o 6, porque en realidad la elección racional requiere de un trabajo de la emocionalidad y es un trabajo lógico que es reducir el número de variables que se van a tomar en cuenta. Entonces, tanto en ética, donde, como dice Martha Nussbaum, en ciertas situaciones lo racional es tener ciertas emociones, emociones de empatía o emociones de consideración, es racional tenerlas en esas circunstancias. Alguien que no desarrollara ninguna emoción en ninguna circunstancia de convivencia con sus semejantes sería muy anormal. Entonces, la racionalidad no omite las emociones, pero mucho más importante, en la producción de conocimiento, la emocionalidad toma un lugar epistémico relevante. Es decir, se ha comenzado a pensar varias de los binarismos y de las dicotomías de producción de conocimiento. No solamente el hecho de los varones saben y las mujeres ignoran. Hay una producción epistemológica, no solo del saber, sino también de la ignorancia. Es decir, la misma epistemología valora determinadas capacidades y dice que no son cognitivas otras, y por lo tanto las deja fuera y produce sujetos ignorantes desde esa misma epistemología. Es decir, la epistemología va a decir qué sujetos van a tener enunciados que pueden ser valiosos y tomados en cuenta, emitir verdades, y cuáles sujetos no. Les voy a dar un ejemplo. Hasta los años 60, más o menos, las mujeres no podían ser testigos en un juicio. No podían, según el Código Civil, ser testigos, porque la palabra de la mujer no era portadora de verdad. Entonces, ¿para qué las vamos a hacer? Enunciar algo si eso no va a poder ser tenido en cuenta porque esa palabra no tiene capacidad de portar verdad. Es verdad que testigo viene de testículo y teníamos algunas dificultades anatómicas para entrar en el paradigma, ¿no? Pero, de todas maneras, tardamos las mujeres en ser escuchadas. Las mujeres que se recibieron en esta facultad tardaron 14 años en poder litigar en los tribunales porque no había baño para mujeres. El argumento de los baños es extraordinario. Ha operado para que las mujeres no vayan a observatorios astronómicos, para que no puedan ser árbitros en la AFA, en todos los temas más irregulares que se les puedan ocurrir, en el ejército, no admitir mujeres porque no hay baños para mujeres. O sea, la contaminación que puede producir una mujer entrando en un baño que no tenga una señora de pollera en la puerta es temible, ¿no? Es un pánico moral importante. Entonces, 14 años tardaron en construirlos y lo construyeron en pisos impares, con lo cual las juezas de la Corte, cuando se constituyó allí el Consejo de la Magistratura de Nación, tenían que subir o bajar un piso, porque en sus pisos no había baños, porque no se esperaba que hubiera mujeres, porque es como que vienen las mujeres y después vienen los camellos, es el siguiente paso de la apertura, ¿no? Entonces, revisar ese paradigma de producción de conocimiento y decir cuáles cualidades son epistémicas y cuáles no, implicó revalorizar epistémicamente el valor de las emociones, el valor de las metáforas. Se decía, el lenguaje de la ciencia tiene que ser literal, y el lenguaje del derecho también, porque donde yo produzca ambigüedades, entonces se van a producir seguramente falacias de tipo lingüístico, comprensiones, se van a arrastrar cuestiones valorativas dentro del lenguaje. El lenguaje es lo más austero, lo más desprovisto de emociones y lo más literal posible. Esto es lo deseable. Sin embargo, casi todos los conceptos de la ciencia tuvieron su origen en una metáfora, porque en realidad el modo en que procede el conocimiento procede hacia lo que no conoce desde lo que conoce.
y se interpreta lo que no conoce de acuerdo con los recursos que tenga cognitivos en ese momento el sujeto. Entonces, por ejemplo, la palabra célula es una palabra que no negaríamos que pertenece a la biología y que es el nombre de una cosa en particular y que es el rótulo que lleva eso. No es una metáfora. Sin embargo, nació como una metáfora. En el 1700 todavía eran los sacerdotes los que construían conocimiento. En Holanda se acababan de... 1600. En el 1600 se acababa de inventar el microscopio. Un sacerdote estaba mirando un tejido en el microscopio, porque bueno, era un invento nuevo, ampliaba muchísimo la imagen. Lo primero que hizo fue mirar su semen, que supongo que es lo que haría cualquier chico de 12 años, ¿no? A ver qué se ve allí, qué cosa hay. Pero contempló un tejido y vio que había algo a lo que le puso el nombre célula, que quería decir celda. Es decir, le pareció que una cosita al lado de la otra, como las celdas monacales en el monasterio. Muchos elementos para conocer algo nuevo de su experiencia, mucha experiencia no tenía. Entonces le puso el nombre análogo, metafórico, de aquello que en su experiencia era parecido a ese tejido que estaba observando. Y esa fue la palabra que quedó. Como esa hay muchísimas palabras que quedan congeladas luego en el lenguaje, pero que parten de una metáfora. La metáfora produce conocimiento, y no necesariamente un conocimiento confuso, sino que permite, es verdad que a veces arrastra inadecuadamente otro tipo de sentidos. En la metáfora lleva un sentido de una palabra a otra, pero también arrastra a veces otros no deseados. Es verdad, habrá que discutir cuáles metáforas son confiables y cuáles no, pero es un procedimiento legítimo de la construcción de conocimiento. No solo el conocimiento abstracto y matemático, sino también el metafórico ha contribuido a construir conocimiento. ¿Cuál es la preocupación con esta cuestión del conocimiento científico? Que es un conocimiento que opera de manera normativa también en el ámbito jurídico. Es decir, es un conocimiento que puede dejarnos dentro o fuera de los derechos. Y quiero dar un ejemplo que me parece relevante. Bueno, un ejemplo sobre el valor de la palabra. El juicio Marita Verón. En Tucumán se hace un juicio muy grande, testimonian 200 mujeres que habían visto o que habían compartido en parte el secuestro de Marita Verón en algún prostíbulo, y luego el tribunal de primera instancia descarta todos esos testimonios diciendo que no se puede confiar en esos testimonios porque se trata de prostitutas. A Marita Verón la secuestra una red de trata. ¿Quién quería que testimonie acerca de quién la vio, dónde la vio y qué era lo que estaba haciendo? Sin embargo, se dejaron de lado casi 200 testimonios porque no se podía confiar en esa palabra porque eran prostitutas. ¿Cuál es? ¿Quién decide cuál es el valor de esa palabra y por qué el estar en prostitución le quita capacidad de verdad a esa palabra? Sobre todo cuando son experiencias que otras personas no podrían expresar ni transmitir. Otro ejemplo, antes del 2012, en que hubo una ley de identidad de género, las personas podían pedir un cambio de identidad. Es decir, si alguien no estaba conforme con la identidad asignada en función de su genitalidad al momento de nacer, si por el hecho de ser varón no sentía, sin embargo, varón, digamos, físicamente, ser nombrado como varón porque su genitalidad era de varón, o su ADN era de varón cuando la genitalidad no era demasiado clara, su subjetividad no era masculina, o cuando siendo asignada como mujer su subjetividad no era femenina, estas personas podían hacer un pedido de cambio de identidad, recurrían a la justicia. La justicia, lo que hacía el juez o la jueza, lo que hacía era designar primero peritos. Los peritos eran un médico y un psiquiatra. Esos peritos eran los expertos que iban a determinar si la persona tenía o no la identidad que decía tener. Pero primero la persona tenía que justificar este pedido. Y tenía que justificarlo patologizando su identidad de género. De esto hace 5 años, y realmente recién se empieza a ejercer ahora porque el artículo sobre acceso a la salud solo se reglamentó a fin del 2015. Bueno, la persona tenía que decir sufro disforia de género, es decir, tengo una patología que está en el DSM-5 de enfermedades mentales como trastornos de la identidad sexual. Hay toda una campaña para parar la patologización de identidades trans, una campaña mundial, pero por el momento figura como patología
la identidad trans, figuran varias identidades como patologías. La homosexualidad hasta la década del 70 figuró como perversión. Luego de la década del 70 se logró que saliera de los manuales, sin embargo, es tratada todavía de esa manera, como peligrosidad y como perversión. Y hay alertas ahora en la AFA, además de cómo conquistar rusas, acerca de que si hay personas homosexuales pueden tener problemas en Rusia porque allí está prohibida y penalizada la homosexualidad, como en muchos otros países, incluso en algunos países africanos con pena de muerte. Sin embargo, se dejó de patologizar en la década del 70. La condición transgénero todavía no. Entonces, la persona tiene que primero patologizar su identidad, es decir, sufro mucho por esta disforia, por esta desfasaje entre mi cuerpo y mi subjetividad. Como dijo la primera adolescente que accedió a un cambio en su identidad de género antes de que exista la ley de identidad, dijo, Nati, una adolescente cordobesa, dijo, me siento como una 7-Up en una botella de coca. O sea, la idea cartesiana, digamos, de mente y cuerpo, de continente, platónica, de continente y contenido, bueno, mi botella dice una cosa que no es lo que yo tengo adentro, ¿no? Esta era la manera de ella de expresarlo. Médico y psiquiatra, ¿qué van a hacer? Van a evaluar su cuerpo y su mente. Y le van a decir al juez si esa persona tiene o no el género que dice tener. Es decir, la van a evaluar con un criterio que, ¿qué le van a preguntar? Por supuesto, las personas trans ya tenían transmitidas entre sí cuáles eran las respuestas correctas, tenían todo el múltiple choice absoluto, se lo llevaban copiado, ¿no? Vos tenés que decir que jugabas con el pequeño pony y te peleabas con tu hermana porque no te daba el peinecito para peinarle la colita y que jamás te trepabas a los árboles porque no te querías paspar, una pelota nunca en tu vida. O sea, si querías obtener la identidad femenina, tenías que decir todo eso. Pobres las mujeres que hicimos todo eso que no debíamos, y qué suerte que no tenemos que pasar por un juez para que nos habilite para portar la identidad que portamos. Pero quien iba a ir a evaluar su identidad tenía que ser taxativamente algo absolutamente estereotipado. Y lo mismo para una identidad masculina. Entonces, ese psiquiatra y ese médico le iban a decir al juez si tiene o no el género que dice tener. Y el juez entonces le iba a decir, bueno, muy bien, me han dicho que sos muy femenino, porque igual lo siguen tratando como varón, es interesante leer los expedientes, así que te vamos a permitir que te elijas un nombre de mujer y que cambies tu documento, pero me tenés que arreglar ese cuerpo. Es decir, si tu cuerpo dice coca y tu contenido es 7-Up, evalúo el contenido, y si tu contenido es 7-Up, me cambiás la botella, ¿no? Había que someterse a un cambio de sexo para poder portar la identidad de género. Miren la enorme cantidad de cambios que tiene la ley de identidad de género. Claramente la votaron en el libro cerrado y no se enteraron mucho que habían votado, ¿no? Es la ley más progresista que hay en el mundo en este sentido. La ley de identidad de género va a decir, primero, que la identidad la determina la propia persona. Es decir, no es por lo que estoy diciendo los trans que se van, ¿no? La propia persona es la única autoridad sobre su identidad. La única identidad de género que vale es la autopercibida. La única persona que es autoridad, y por lo tanto es autoridad sobre sí mismo. Es decir, se autodesigna, no se heterodesigna la identidad. No hay un experto o una experta en la identidad de otro. La única expertise es la percepción que el propio sujeto tiene de su identidad. No tiene por qué pedir permiso a la justicia, no es una cuestión legal, es una cuestión administrativa. Por sus genitales le asignaron un rótulo de sexo, por el cual le asignaron automáticamente un género. No es afortunada esa asignación, el Estado se equivocó, entonces va y lo corrige en el registro civil. En el registro civil le van a corregir no solo el documento de identidad, sino la partida de nacimiento, que es un reconocimiento de que cuando esa persona nació, se la anotó de una manera que finalmente no fue correcta, porque esa persona no sintió la identidad que se le atribuyó en el momento de nacer. El acta original de nacimiento se mantiene de todas maneras, la puede pedir un juez o la propia persona, nadie más puede acceder a ese documento, pero se mantiene esa acta original custodiada en el registro civil. Entonces, nueva acta de nacimiento, nuevo documento. Y el artículo 11, que es muy importante. El artículo 11 dice, la persona puede, si lo desea, por acceso a la salud integral,
tener los cambios médicos, hormonales o quirúrgicos que requiera para expresar su identidad. Es decir, puede si lo desea, no está obligada, no era como antes del 2012 que si cambió la identidad tiene que cambiar la corporalidad. Y mutilar la genitalidad es un paso que no todas las personas quieren dar. Entonces, si lo desea puede hacer los cambios médicos, hormonales o quirúrgicos. La persona puede querer, si es una mujer trans, por ejemplo, mantener su genitalidad de varón, puede querer ser travesti, ponerse pechos, darse hormonas para cambiar el vello corporal y para afinar la voz. Puede hacer distintos tipos de tratamientos hasta lograr una corporalidad que realmente exprese su subjetividad de género, que es personal y singular, y cuya única autoridad es la propia persona. Todavía ahora, muchas de ellas van, o de ellos van al hospital, y el cirujano dice, ah, no, yo acá te cambio todo. Esto de una parte sí, una parte no, yo te hago todo, ¿no? Chapa y pintura. Acá no me vengas con que hoy cambio el parabrisas, mañana veo si le doy el caño de escape. No, acá todo junto. Todavía pasa, es decir, la ley es una ley que se incumple a veces por ignorancia y a veces por ignorancia. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de ignorancia. Hay una epistemología de la ignorancia que consiste en producir conscientemente contrapruebas de aquello que es un conocimiento verdadero. Yo creo que parte del debate sobre aborto nos ilustra sobre esta epistemología de la ignorancia. Decirnos que un embrión de 8 meses tiene emociones y que es viable en una incubadora y que entonces lo donemos para la humanidad es algo aberrante, pero es aberrante para la embriología, no solo para los derechos humanos. Entonces se produce ignorancia conscientemente y a veces se produce ignorancia inconscientemente, solo porque las personas no consideraron que parte de su formación, ayer estuve justamente en una mesa redonda donde gente de la Facultad de Medicina que ha hecho una cátedra paralela sobre temas de educación sexual y sobre temas de aborto y de salud sexual y reproductiva y de diversidad sexual, porque no se estudia apropiadamente en la universidad y por lo tanto no es parte de los saberes. También hay una ignorancia que no es esa ignorancia consciente que se produce para contrarrestar un saber que no es conveniente. Por ejemplo, las campañas antitabaco produjeron un saber y la propia medicina comenzó a producir campañas de puesta en duda de los datos producidos por la campaña antitabaco, porque eran financiadas por las empresas tabacaleras que mueven millones. Entonces hay una producción artificial de ignorancia, de decir estos son conocimientos que en realidad no se sabe, esto son opiniones, no tienen confiabilidad. Esta es la ignorancia entonces consciente y la ignorancia consciente. Y hay un tercer modo de la epistemología de la ignorancia, y es construir en esos sujetos, que son los sujetos de saber, en sujetos ignorantes y que no nos pueden dar ninguna información valiosa para salir de la ignorancia. Es decir, yo recuerdo una frase de Loana Berkins, una dirigente travesti muy importante en este país con la que trabajé 20 años, lamentablemente murió hace 2 años, ¿no? Pero Loana Berkins iba al médico y le decía, no dejes que tu ignorancia me dañe, cuando no sepas algo me lo preguntas. Ella era travesti, ser travesti implicaba haberse puesto hormonas, haberse puesto siliconas, a veces siliconas industriales porque no tenían dinero para prótesis, cierto tipo de vida que tenía que ver con consumos que quizás no eran los promedio o los habituales. Entonces, lo que no sepas, preguntármelo. No supongas, y en esa ignorancia me dañe, porque mi cuerpo no es como cualquier otro cuerpo. Esto de poner el saber en ese cuerpo diverso es algo que va en contra de cualquier actitud médica de los paradigmas médicos habituales. No confían en ningún paciente, mucho menos en un paciente trans, entonces, o en una paciente trans. Entonces, esa ignorancia que consiste en negar la producción de saber por parte de ciertos sujetos. Los ejemplos que se ponen son muy usualmente de la medicina por el paradigma de la medicina, ¿no? Ese paradigma de autoridad. Entonces, hay una epistemología feminista que va a hablar de la construcción de saberes y de la no binariedad en las capacidades cognitivas, tanto de varones como de mujeres,
en la pluralidad de condiciones que cada sujeto tiene, que entonces no es necesario controlar emociones para producir razón, así como no es necesario negar la racionalidad para ser una persona emocional. Se puede pensar en subjetividades más complejas, también negar, por supuesto, el binarismo de género, es parte de la producción del feminismo, pero además producir esta reflexión sobre una epistemología de la ignorancia para pensar cuáles son los sujetos fiables y de qué manera nos daña que esa disciplina no tome en cuenta esta palabra. Por ejemplo, el infarto de miocardio en las mujeres. Se trabajó en los últimos 10 años muy intensamente porque las mujeres morían de infartos de miocardio que no habían sido diagnosticados. Y el problema era que el diagnóstico del infarto se ha hecho sobre población de varones. En general porque es más fácil tomar una población cautiva de varones, por ejemplo en el ejército o en la cárcel. Eran lugares usuales donde se les decía te damos un día libre si te reducimos la pena si te sometés a este protocolo de investigación, y se obtenían entonces muchos datos en una población muy grande que se mantenía en un mismo lugar y entonces se la podía investigar. Eso que se investigaba en el cuerpo del varón, que el infarto era un dolor en el pecho agudo, una puntada, un dolor en el brazo izquierdo, eso se consideraba que era para todo el género humano, como decir hombre y abarcar a la humanidad, porque los varones son embajadores de lo humano. Entonces lo que les pasa a ellos, lo que les pasa a nosotras es raro, ¿no? Es particular, pero lo que les pasa a los hombres es universalizable. Entonces ese era el diagnóstico de infarto. Cuando iban las mujeres decían, estoy decaída, no tengo ganas de levantarme de la cama, estoy todo el día cansada, me pesan los párpados, estoy desanimada. Entonces había dos posibilidades: o que dijeran es un malestar difuso, señora, ¿por qué no se entretiene? Vaya a salir, salga con sus amigas. O lo que se llamaba malestar de la mediana edad en psiquiatría, o sea, todas las mujeres en la mediana edad les da un malestar, entonces las vamos a dopar. O sea, para eso había drogas específicas para volver a ponerlas contentas y disponibles. Entonces, no se pensaba que esto podía ser un dato que pudiera tomarse para poder hacer un diagnóstico. Esos eran los síntomas de infarto de miocardio en esas mujeres. Y estaban subdiagnosticadas porque fueron desechados como significativos por parte de quienes las atendían como pacientes. Entonces, la producción de ignorancia, ya sea produciendo adrede un contraconocimiento cuando afecta a los intereses personales, ignorando sencillamente porque no lo consideran relevante, o producción de ignorancia porque no se reconoce el saber en los sujetos que realmente portan ese saber, son tres modalidades de la epistemología de la ignorancia que producen daño social, y particularmente en las mujeres y en la diversidad sexual. Y finalmente el tema con el que iba a concluir hoy, para que no nos vayamos tan down y un poquito más elevemos las energías utópicas, es lo que se llama epistemología de la resistencia. Es decir, frente a esta ignorancia del poder hay no individuos, sino grupos que resisten esto, tratando de hacer valer su saber. Es decir, hay un activismo que consiste en intensamente tratar de hacer significativa su voz. Si leemos, por ejemplo, un artículo de Loana Berkes que se llama Construyendo la ciudadanía travesti, que es un programa que tuvimos juntas en la Defensoría del Pueblo, esa construcción de travesti como un sujeto de demanda política, como un sujeto de ciudadanía, fue una construcción paulatina. Significaba denunciar, entre otras cosas, que el Estado solo ofrecía bienes para ciudadanos o ciudadanas que entraran en la categoría de varón o mujer. Loana fue internada en los últimos días de su vida, estaba muy enferma, la internaron en una sala de varones. Porque ¿en qué sala vas a internar una travesti? ¿En una sala de mujeres o en una sala de varones? Solo hay sala de mujeres y de varones. Finalmente los propios médicos se dieron cuenta que era aberrante y la internaron en una sala individual, aunque supuestamente iba a estar en una habitación compartida, porque no correspondía ni estar en una sala de mujeres ni estar en una de varones. ¿Por qué se divide sexualmente las salas de hospital? Cuando en la ciudad de Buenos Aires se hizo el Código Contravencional, se prohibió el ejercicio de la prostitución.
Es un artículo, el artículo 81 del Código Contravencional, que es inconstitucional, porque la prostitución no es una falta penal. No se está haciendo nada que esté fuera de la ley ejerciendo la prostitución. La falta penal, el delito, es el proxenetismo, el someter a alguien a la prostitución, el forzar a la prostitución, el lucrar con la prostitución ajena. Esos son los delitos en relación con la prostitución. La trata, por supuesto, es otra cosa. Pero no el ejercicio. Y sin embargo, lo que se penaliza en el Código Contravencional es la oferta y la demanda de sexo en la calle. Dicho sea de paso, los primeros detenidos fueron un fiscal y una trabajadora de la Defensoría del Pueblo que estaban evidentemente dispensándose atenciones mutuamente en una plaza donde se suponía que iban a ir a evaluar si detenían o no detenían a personas, a prostitutas y clientes, y terminaron, fue la primera detención que hubo, lo cual notó la ridiculez de la norma, ¿no? Oferta y demanda de sexo en la calle, no importaba quién y con quién. Ahora, cuando se prohibió, las personas que iban a ser afectadas por esto, como es en la calle, era la prostitución callejera. Si esa persona tiene que seguir ejerciendo la prostitución, ¿dónde va? A un departamento privado, a un prostíbulo, eso es que está prohibido. Es decir, el Estado se hizo socio de los proxenetas en que obtuvieran mayor lucro a través de penalizar la prostitución callejera. Es sorprendente, sigue sosteniéndose de esa manera. Ahora, lo que ocurrió sobre todo fue una persecución muy fuerte a las travestis. Entonces, Loana Berkins viene a la Defensoría y dice: vamos a pedir vivienda para las travestis, para que si dejan de ejercer la prostitución, por 2 o 3 meses les den una vivienda para que puedan buscar un trabajo. No hay trabajo. De hecho, hay un proyecto de cupo laboral trans. El 97% de las travestis estaban en prostitución en ese momento que se dictaba el Código Contravencional. Casi todas ellas, con lo cual pasaba lo mismo que pasa con un amo y un esclavo cuando la naturalización de la esclavitud. Si una persona veía una travesti en la calle, consideraba que era prostituta y que podía disponer de su cuerpo a partir de dinero. Hay una travesti que se llama Florencia Guimaraes, con la que presentamos en la Feria del Libro un libro que acabamos de hacer en el Observatorio de Género en la Justicia, que se llama Travestis y Mujeres Trans frente a los tribunales, y es sobre acceso a la justicia de las travestis y las mujeres trans. Florencia venía a presentar el libro, vino en la matanza, se para en la parada del colectivo a esperar el colectivo, y 2 veces los autos se pararon a preguntarle cuánto cobraba. Es fotógrafa, hizo las fotografías del libro, pero un cuerpo travesti es un cuerpo del que todo varón puede disponer, porque es un cuerpo público. Esta es la manera en que se interpreta. Entonces, pedimos una solución de vivienda en el Ministerio de Desarrollo Social y nos dijeron: bueno, hay un hogar de mujeres. Y yo dije: no, es una persona que ejerce la prostitución, necesito una solución, pero no es una mujer. Ah, perdón, bueno, hay un hogar de varones. Y dije: no es un varón, es travesti. Se queda muda la funcionaria. Me dice: entonces no tengo nada. Y digo: hay unos subsidios para habitaciones, pero son para familia numerosa. Es decir, hay una solución para mujeres que no tienen vivienda, hay una solución para varones que no tienen vivienda, y hay una solución para mujeres con hijos que no tienen vivienda. ¿Qué tiene que ver el dimorfismo sexual con las soluciones de vivienda? ¿Por qué se divide de esa manera? Entonces le dije: bueno, haceme una certificación diciendo que no tienen ninguna solución habitacional para travestis, y yo desde la Defensoría del Pueblo le voy a hacer una autorización para que siga ejerciendo la prostitución. Entonces me dice: no, eso no lo puedo hacer. Bueno, entonces, ¿qué sugerís? No, decirle que venga a verme, que vamos a encontrar una solución. Y me cuenta Loana Berkins que cuando fue a verla, la funcionaria, muy amable y muy simpática, le dijo: si al menos tuviera SIDA, porque había un programa para personas con VIH, pero desgraciadamente ella no caía tampoco, no era varón, no era mujer, no era madre con hijos y ni siquiera tenía SIDA. Es decir, que las soluciones habitacionales estaban divididas por rangos que no tienen que ver con la necesidad de refugio que tiene todo el mundo, ¿no? De esta misma manera se denuncian muchas faltas del Estado en relación, las ponen presas. ¿A qué celda van? El servicio penitenciario está ahora trabajando en protocolos vinculados con esto.
¿Dónde detengo una mujer trans? ¿La detengo por su genitalidad o la detengo por su subjetividad de género? ¿En qué celda? ¿Un varón trans? ¿Dónde lo detengo? En general los varones trans piden no ser detenidos en la celda de varones porque temen ser violados y es muy probable que sean violados. ¿Está previsto el aborto para varones en la provisión de aborto? ¿O estamos pensando solo en mujeres? Si un varón trans quedara embarazado por la violación y quisiera interrumpir el embarazo. Con esto quiero decir que las soluciones que el Estado ofrece niegan la importancia, el interés de producción incluso no solo de interlocución, sino de soluciones a esos problemas con la intervención de estos sujetos. Les niega relevancia en la construcción de ciudadanía. Y lo mismo en la justicia. En la justicia se está ahora juzgando el crimen de Diana Zacayán, un asesinato espantoso. Diana Zacayán era también una dirigente travesti, sin embargo fue juzgado como femicidio. Y no era una mujer, era travesti. Hay que hablar de travesticidio. Elaboramos el concepto de travesticidio, lo llevamos a la corte, Elena Hayton lo tomó para el registro de femicidios y desde el 2016 es un registro de femicidios y travesticidios y transfemicidios. Porque las propias comunidades elaboraron un concepto para mostrar cuál era el sistema de violencia travesticida, que no es igual que el sistema de violencia femicida. No por el actor que va a llevar a cabo el asesinato, sino todo el sistema violento social y de subordinación que hace que hablemos de un crimen tipificado como femicidio o tipificado como travesticidio. Bueno, entonces la epistemología feminista va a poner en duda ese sujeto hegemónico, el androcentrismo de la ciencia y también con eso el androcentrismo del derecho, que van juntos. La epistemología feminista los va a poner en crisis, va a resaltar el papel de las mujeres como productoras de conocimiento, pero luego va a avanzar mucho más en la ruptura de las dicotomías, no solo las dicotomías epistémicas, sino también las dicotomías sexuales, y en esta producción de la epistemología de la ignorancia como epistemología crítica y de las epistemologías de la resistencia como epistemologías políticas. Gracias.